ética de impacto social. Somos pioneros y líderes en salario on demand. Nuestra misión es mejorar la salud financiera de millones de trabajadores. Lo estamos haciendo bajo el concepto de reimaginar lo que quiere decir el salario, es decir, revolucionar el salario y llevarlo al siguiente nivel. Tenemos el honor y la suerte de trabajar con muchas de las mejores empresas del país. Tenemos más de 150 clientes. Estamos con Coppel, Grupo Modelo, Telefónica, Scotiabank, entre otros, con más de 500,000 colaboradores que usan activamente nuestra solución. Estamos muy contentos de lo satisfechos que están nuestros clientes y usuarios. Tenemos un NPS de 96 de nuestros clientes y un rating de 4.8 sobre 5 de nuestros usuarios. ¿Y qué es lo que hacemos en Minu? A través de una tecnología pionera, ofrecemos una nueva generación de beneficios enfocados en mejorar la salud financiera de los colaboradores para nuestros clientes. ¿Y cómo hacemos esto? Mediante 3 pilares de beneficios, que cada uno de estos dan más valor al salario. El valor financiero es que tengas tu salario con mayor control. Como mencioné, somos los líderes del concepto del salario on demand. Significa que tengas acceso instantáneo a tu salario ya trabajado para obtener liquidez y evitar estrés y préstamos costosos. Es tu salario con más crecimiento. En el salario que consigues ahorrar, te damos un rendimiento del 6% y los recursos están disponibles en cualquier momento. Mayor rendimiento que cualquier banco. Es un salario que rinde mucho más. Ofrecemos descuentos en miles de establecimientos y la posibilidad de pagar todo tipo de servicios sin ningún costo. Otro pilar, el valor de bienestar. Tu salario para lo que importa. Tu bienestar físico y tu bienestar mental. Ofrecemos un servicio de telemedicina en el que tienes acceso 24/7 a doctores, especialistas, nutriólogos y terapistas. Tu salario bien administrado. Estos son cursos de finanzas personales directamente de nuestra app para que puedas gestionar mejor tus finanzas. Tu salario más protegido, que tengas las coberturas médicas y los seguros por si llegase a pasar algún imprevisto. Y hay un tercer pilar que es el valor de buenos hábitos. Tu salario con buenos hábitos y con un propósito social. Esto nos gusta mucho. Significa buenos hábitos de por vida, como ahorrar, tomar clases de educación financiera y evitar préstamos utilizando tu salario on demand. Lo premiamos con recompensas que se pueden convertir en donaciones sociales para las causas que te importan. Por ejemplo, puedes plantar un árbol o puedes becar a un niño. En este momento ya llevamos más de 9,000 árboles plantados en Jalisco, de acuerdo a las donaciones que nuestros usuarios han realizado. Ofrecemos todos estos beneficios directos para las empresas y todos los beneficios para los colaboradores con una inversión básica de tan solo 59 pesos por empleado por mes. Los invito a que nos contacten para que podamos contarles más sobre nuestra solución y cómo podemos mejorar la salud financiera de sus colaboradores. Estoy seguro que les va a encantar. También nos pueden encontrar en minu.mx o a través de LinkedIn. Ahora me da muchísimo gusto presentarles a Ramiro Luz, quien es nuestro expositor del día de hoy y quien abordará, como ya mencioné, el tema de bienestar laboral, nuevas necesidades y expectativas del talento en 2022. Es un lujo realmente contar con un referente como Ramiro. Ramiro lidera los negocios corporativos de la división de Talent Solutions de LinkedIn en Hispanoamérica. Cuenta con 20 años de experiencia en empresas de tecnología e innovación, habiendo ocupado diversos cargos en las áreas de desarrollo de negocios y relaciones con clientes en América Latina. Es licenciado en administración, cuenta con un posgrado en gestión de ventas y ha completado un programa de liderazgo por Stanford. Su objetivo principal es conectar recursos humanos con los más avanzados recursos de tecnología, data y analytics, empoderando los líderes empresariales para que puedan tomar buenas decisiones para atraer, contratar, desarrollar el talento que necesitan en sus procesos de transformación. Ramiro, nuevamente bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo a ti la palabra. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por el tiempo y por estar aquí interesadas en este tema.
Primero, me gustaría felicitarles por haber tomado el tiempo, por invertir aquí en informarse un poco más. Estamos en un mundo de bastante movimiento, de bastante cambio, como todos sabemos. Entonces es muy importante que tomemos el tiempo de informarnos y de estar atentos a lo que está pasando alrededor y cómo vamos manteniéndonos primero como profesionales actualizados y competitivos y después seguramente cómo al final, cómo podemos ofrecer los mejores recursos a nuestras empresas, a la fuerza laboral a que servimos y a la sociedad, obviamente. Me da mucho gusto compartir aquí con ustedes. Dame un segundo, creo que me pueden subir aquí a la pantalla porque creo que estoy chiquito, está saliendo solo lo que es la pantalla negra aquí con el nombre de Jorge. Aquí, ahí estoy, listo. Bien, me presento aquí, Jorge ya me presentó bastante bien, pero les comento un poquito también de mi historia y mi experiencia y un poco de cómo llegué a este tema. Yo estaba en pláticas ya conmigo de qué temas harían sentido para que pudiéramos colaborar aquí. Hay una variedad enorme de cosas en recursos humanos por explorar y por trabajar, pero yo de verdad creo que el bienestar es un tema que va a tener un rol cada vez más céntrico en todo lo que es nuestra capacidad de ejecutar lo que tenemos que ejecutar como empresa, de mantener una fuerza laboral conectada, integrada, que comparta valores, cultura, que tenga la capacidad de realizar esfuerzos con un objetivo común. Eso es algo que se ha retado bastante en los últimos 2 años, ya les voy a comentar un poco eso, y sí creo que hay bastante por hacer para el futuro próximo. Mi idea aquí en estos próximos 30, 40 minutos, les comentar un poco justamente de esta perspectiva de bienestar laboral, esencialmente desde 3 perspectivas. Una, de la data, o sea que en LinkedIn ya contamos ahora con más de 800 millones de usuarios en el mundo, más de 110 millones de usuarios en América Latina, más de 18 millones de personas en México, es bastante gente, y tenemos una capacidad obviamente analítica bastante potente con base en cómo vamos comprendiendo los movimientos que suceden en toda esta fuerza laboral. Entonces, una, desde lo que dice la data dura propiamente, otra, desde lo que escuchamos de nuestros clientes. Entonces, yo aquí en LinkedIn lidero un equipo bastante grande que maneja también una enorme base de clientes y obviamente en este día a día escuchamos necesidades, perspectivas muy diferentes y muy peculiares de cada lugar, que igual van sumando aquí en esta experiencia que voy a compartir un poco con ustedes. Y también bastante desde mi propia experiencia gestionando mi equipo, haciendo una variedad de movimientos que hicimos mientras pasamos por la pandemia, que nos han retado bastante también. Entonces yo voy a usar un poco estos 3 pilares para construir el contexto desde el cual les comparto el contenido que vamos a revisar por aquí. Y obviamente más allá de dar la perspectiva de este momento actual, también que podamos pensar en cómo tomar acciones prácticas, o sea, cómo podemos transformar, salir de algo que sea una buena idea a algo que efectivamente se puede implementar, se puede ejecutar, cómo comprendemos por qué lo debemos hacer, cómo nos articulamos con nuestro liderazgo, con los dueños de las empresas o con los CEOs o con los boards de directores para presentar y discutir esta temática. ¿Cómo lo ejecutamos propiamente? Herramientas, procesos, políticas y obviamente cómo garantizamos y medimos y acompañamos que esté funcionando. O sea, cómo garantizamos que nos propongamos hacer algo y después tenemos cómo demostrar que eso está efectivamente funcionando. Eso todo es un cambio de paradigma importante que está pasando en recursos humanos y que va a estar muy conectado con lo que platicamos aquí, que es el uso de la tecnología de manera cada vez más intensa, cada vez más directamente conectada a nuestro día a día como profesionales y líderes de recursos humanos. Cada día más vamos incorporando herramientas que nos ayudan a ser más exitosos, más productivos y que nos permiten comprender y evaluar con más detalles y con más profundidad y principalmente con más agilidad los caminos que espera nuestra fuerza laboral y que obviamente espera las empresas y los negocios a los cuales servimos. Bien, pero regresando aquí a mi presentación. Entonces yo llevo, como comentó Jorge, 20 años en esta industria, los últimos 10 años en LinkedIn, bastante tiempo para una empresa tan joven. LinkedIn tiene ahora 19 años de
Desde 10 años, de hecho, pude observar una transformación enorme en todo lo que fue la práctica de recursos humanos en nuestra región, en México y en América Latina. Porque el mundo ha cambiado y porque sí la sociedad ha cambiado y todo lo que va cambiando de la puerta afuera en algún momento empezar a reflejar dentro de las empresas también. Las personas empiezan a tener diferentes necesidades y expectativas. Y los últimos 2 años, ni hablar, obviamente ustedes todos, yo sé que es súper repetitivo decir aquí que los últimos 2 años fueron de mucha transformación, pero sí yo creo que, a ver, cuando pasamos por eventos de esta magnitud, que nadie, absolutamente nadie en el mundo pudo estar aislado, eso todos sufrieron algún nivel de impacto, eso obviamente cambia paradigmas, cambia preferencias, cambia la manera como las personas piensan sus prioridades. Y eso llega cada vez más claramente al mundo laboral también, lo que va a poner, va a demandar una necesidad de cambio de mentalidad muy importante de nosotros y de los líderes de las empresas de manera general. Yo en los últimos 2 años, mejor, en los últimos 3 años me estuve ocupando de liderar todo este negocio de LinkedIn para lo que es Hispanoamérica, entonces de México a Argentina. Y entre mis atribuciones, una de las principales fue justamente liderar la apertura de una oficina nueva aquí en Ciudad de México. Esta oficina, el plan original era que se iba a abrir el abril de 2020, así que ustedes pueden imaginar la larga historia que fue al final, pero finalmente ya estamos aquí. Yo originalmente soy brasilero, vivía antes en São Paulo, me reubiqué aquí a Ciudad de México, estoy de hecho bastante feliz con este movimiento y tuvimos la capacidad de contratar un equipo fantástico de personas aquí que al principio empezaron 100% remotas y ahora ya tengo el gusto de compartir partes de mi rutina de trabajo, parte remota, parte en persona, pero bastante feliz con este momento. Y justamente yo estaba pensando cuando platicaba con Mino acerca de qué temáticas harían sentido aquí para colaborarnos, ¿por qué el tema de bienestar laboral? Y primero creo que es útil comentar cuál es la misión de LinkedIn. Entonces, nosotros como empresa tenemos la misión esencialmente de conectar a los profesionales del mundo para que sean más productivos, más exitosos, que es algo que viene funcionando desde que LinkedIn ha sido creado, pero sí se viene también transformando. O sea, cuando pensamos en cuáles son los pilares o las herramientas o las características que van a hacer con que las personas sean más productivas y más exitosas, eso fue cambiando a lo largo de los últimos años. Y justamente, si antes pensábamos mucho obviamente seguimos pensando cómo contratar a la mejor persona, cómo tener a la persona correcta en el lugar correcto, ahora sí se ponen retos nuevos también de cómo garantizar que comprendemos lo que necesitan las personas, porque sí, estas necesidades han cambiado muchísimo. Cambian otra vez por generación, pero ahora empezaron a cambiar en una velocidad real muy impresionante. Entonces me parece que es algo que se conecta bien con esta misión. Siempre que me propongo hacer algo, yo pienso cómo eso se conecta al final. Y cuando pensamos entonces justamente cómo eso viene evolucionando, yo me acuerdo que hace 3, 4 años lo observábamos por generación. Entonces íbamos a las presentaciones y estaban ahí las diapositivas donde hablábamos las preferencias, necesidades, expectativas por generación. Los boomers, los millennials, ahora los centennials. O sea, cada 10, 20 años eso cambiaba. Lo que pasó en los últimos 2 años es que cambiaron de verdad las necesidades de todas las generaciones de maneras diferentes y eso tomó un ritmo y una velocidad que nunca habíamos observado. Entonces, o sea, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo las empresas pueden responder a un universo de cambio tan dinámico, tan ágil? O sea, si antes las cosas cambiaban a cada 5 o 10 años, ahora pueden cambiar de verdad en un par de semanas. Van pasando eventos de amplia magnitud, de alcance global, y eso implica que eventualmente en poco tiempo las preocupaciones de la gente tengan cambiado de manera muy significativa. Otra vez, yo creo que cuando pasamos por momentos como este que seguimos pasando, pero que pasamos de manera muy intensa en los últimos 2 años, eventos que nadie puede estar apartado, que todos tienen impacto de alguna manera, eso implica de verdad una reconstrucción de prioridades, una revisión de qué es importante en muchos niveles diferentes.
Yo al principio pensaba que esto iba a ser algo de profesionales en obviamente tienen la opción de trabajo, de elegir totalmente el trabajo, pero de verdad eso se está trasladando toda la pirámide de maneras también diferentes. Entonces, yo me acuerdo cuando empezamos aquí en LinkedIn a hablar de lo que es, lo que llamamos en inglés de Great Reshuffle o la gran figura, donde hay millones de trabajadores cuestionando su estilo de vida, el uso de su tiempo, sus prioridades, sus necesidades más inmediatas. Y eso implica con que mucha gente empieza a demandar cosas diferentes a las empresas, en un ritmo otra vez rápido. Estas figuras que teníamos por generación, donde era fácil poner la gente en casas o en etiquetas como, ok, millennials desean eso, necesidades otra vez muy diferentes. De hecho, también tenemos felizmente una sociedad hoy que se permite ser mucho más diversa, que refleja también en la fuerza laboral, y eso implica también necesidades diferentes. Entonces, cuando empezamos a comprender tanto internamente en LinkedIn como externamente con nuestros usuarios sus preocupaciones y sus necesidades que identificamos, que hay de verdad única fórmula, hay muy práctico de mi propio equipo, o sea, yo igual tengo esa expectativa de determinados grupos a comportar y esperar de determinadas maneras. Pasa que un segundito de cambiar de red aquí, a ver cómo vamos. A ver, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Ok, denme un momento. Ok, denme un momento, me voy a mover aquí también más cerca del router. Uno de los movimientos que observamos que me llamó más la atención, de hecho, fue eso que empezamos a ver que cuando estamos trabajando en casa van a pasar miles de cosas y fuimos nos adaptando. Al principio era algo un tanto raro, siempre obviamente nos quedamos aquí preocupados, pero sí nos fuimos adaptando a estos contextos, desde temas de internet a niños, perros, gatos, lo que sea que suele pasar, y nuestras vidas se han metido mucho más a la pantalla y la hemos compartido de manera bastante intensa. Bien, creo que se escucha ahora un poco mejor. Cualquier cosa, estoy atento aquí a los avisos de ustedes. Les estaba comentando justamente de estas diferentes necesidades y cómo nos podemos ir preparando para comprenderlas y para tomar acción. Entonces, algo que yo fui comprendiendo, por ejemplo, y otra vez que sale de estas cajas de Millennial, Generation X, Baby Boomers, etcétera, y al final cruza a todos. Identificamos al final, mientras pasamos justo por este proceso de que la gente tuviera sus necesidades más inmediatas y puestas sobre la mesa, que no había una única fórmula para garantizar el bienestar en un momento de tanto cambio y de cambio tan rápido. Teníamos dentro nuestra fuerza laboral y obviamente se refleja en las más diferentes industrias, que estaban preocupadas bien porque tenían bien niños pequeños o porque estaban incluso eventualmente embarazadas y bien, iban a tener que llevar todo eso pasamos por la pandemia, lo que obviamente es bastante preocupante. Otros estaban preocupados por sus padres mayores, otros estaban preocupados porque no estaban necesariamente en su ciudad y estaban solos en sus casas y con su familia lejos. Otros, yo tenía algunas personas en mi equipo incluso que estaban fuera de su país de origen, o sea, que vivían en Brasil o en México, pero que eran originalmente de Colombia, de Chile, etcétera, y que estaban preocupados porque igual, o sea, estaban ahí enfrentando a la soledad mientras su familia está en otro país, en un contexto de enorme desconocimiento de lo que iba a suceder.
y la gente lo enfrenta obviamente de maneras muy diferentes. O sea, muchos de los preconceptos que teníamos de cómo cada uno lo iba a enfrentar fueron completamente confrontados. Entonces aquí nos demandó un ejercicio bastante intenso de comprender lo que era necesario y principalmente comprenderlo con mucho más velocidad. Entonces, y eso fue algo que de verdad fue bastante universal, tanto en nuestro equipo cuanto en nuestros clientes. Igual, obviamente, hubo un momento de ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo garantizamos que escuchamos a la gente? Y tuvimos que reinventar y agilizar bastante los procesos. Entonces, muchas veces estábamos acostumbrados también con ciclos mismo las empresas que ya lo tenían implementado, igual como LinkedIn y como muchas otras, hacían sus procesos de toma de sentimiento y de percepción de sus empleados en general una vez a cada semestre. Y estábamos en ese formato que yo mismo aprendí a la universidad, que haces la investigación, evalúas los resultados, propones acción, implementas, mides y ahí lo das otra vez. Y este ciclo lleva 6 meses y ahí se empezó otra vez. Pasa que ahora, si pensamos en los últimos tiempos, en 6 meses el mundo cambia, a cada 6 meses el mundo ha cambiado brutalmente. Entonces, no podíamos de verdad y no podemos de verdad darnos al lujo de esperar 6 meses para comprender lo que está pasando. Igual algo que es muy importante tener en cuenta es que no va a haber otra vez una única respuesta. Y nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos que tener eso en cuenta. Cómo nos preparamos para atender a necesidades que pueden ser muy diversas. Entonces, muchas veces cuando nos sumamos a este tipo de plática, a este tipo de eventos, yo sé que esperamos salir con una respuesta. Lo siento si eventualmente va a ser frustrante, pero el tema es que quizás lo voy a poner más preguntas que respuestas, pero sí espero que salgan con un par de ideas para que puedan reflexionar y pensarlo cómo aplicar en sus organizaciones. Pero no va a haber una única fórmula, una única respuesta que pueda aplicarse a todos. Y el reto aquí yo creo que es mucho pensar cómo pensamos de manera, como decimos en el mundo de startups, de manera programática, de manera sistemática, que es algo que al mismo tiempo puede ser bastante flexible y puede tener escala. O sea, lo que parece un poco contraintuitivo. O sea, yo quiero atender a las necesidades de cientos o de miles de trabajadores y a la vez quiero tener escala. Pero sí es importante tener eso en cuenta porque no vamos a conseguir capturar las necesidades, no vamos a conseguir crear algo que sea, como decían en inglés, one size fits all, algo que sea universalmente adecuado a todos. Lo mismo escuchamos de nuestros clientes. O sea, cuando yo hablo con directores de recursos humanos en México y en América Latina, hubo un poco, y estamos justamente en marcha con eso, de comprender okay, cómo efectivamente cómo respondemos a eso. Y yo escuché un par de historias muy, muy, muy buenas. Yo tenía, como les comentaba al principio, cuando empecé a escuchar toda esta tendencia de una gran reconfiguración, mi primera percepción honestamente fue, ok, eso va a ser algo que va a tocar a los profesionales en mejor posición, que al final tiene más opción, tiene más posibilidades de elegir un trabajo. Pero pasa de verdad que hablando con muchos clientes que tienen enormes fuerzas laborales en los más diferentes sectores, eso sí se traslada a todos los sectores de maneras diferentes. Eventualmente, obvio, no son todos que van a poder disfrutar, por ejemplo, de trabajar desde casa, eventualmente por la naturaleza de su trabajo. Pero sí, mismo las empresas que tienen los negocios más tradicionales y que más demandan presencia física en fábricas, en centros de servicio, en sucursales comerciales, etcétera, trataron de pensar cómo dentro de sus realidades y de sus posibilidades ofrecer recursos de apoyo, ofrecer flexibilidad hasta lo posible y garantizar que, por ejemplo, en los momentos más críticos de la pandemia, si las personas necesitaban acudir a su trabajo presencialmente, otra vez por la naturaleza de su trabajo, que pudieran dar las herramientas para que estas personas, o sea, comprender cuáles eran sus preocupaciones, que eran importantes, o sea, de cómo van a regresar a sus casas en condiciones de seguridad y de salud, de cómo van a cuidar sus otras necesidades familiares que están ahí puestas, con los niños en casa, con los familiares en casa, con todas esas preocupaciones que pueden suceder con las más diferentes configuraciones familiares que existen. Y eso, de hecho, empezó a generar movimiento en el mercado en el sentido de que mucha gente empezó a pensar sus prioridades, pensar qué efectivamente es necesario, inmediato, indispensable en cada momento. Y mucha gente sí empezó a tomar decisiones de cambios de trabajo
con base en buscar un mejor equilibrio vida laboral y personal, o eventualmente hasta buscar una mejor conveniencia de estar más cerca a su casa, de tener un horario un poco más ajustado a sus nuevas necesidades. A veces cosas muy sencillas, pero que sí pueden hacer que sea un poco más fácil gestionar todas las prioridades de un momento tan complicado. Y eso empezó a salir en la data. Entonces, por ejemplo, identificamos que los trabajos que se publican en LinkedIn con la posibilidad de que sea remoto, tienen muchísimo más respuesta que los que no cuentan con esta opción. Obvio, otra vez, no son todos los que van a poder, hay unos que sí pueden, hay otros que no. Pero sí los que pueden, claramente ya se identifica una tendencia de respuesta mucho más fuerte. Cambia un poco por lugar y por país y por industria, pero claramente en todos los lugares la respuesta a trabajos que permitan un formato de flexibilidad diferente es más fuerte, claramente. Igual también lo que demandan los profesionales, y eso en LinkedIn siempre hicimos con bastante frecuencia, de capturar un poco el sentimiento de qué es importante para cada grupo profesional. Entonces, siempre hubo cosas muy claras en relación, por ejemplo, como yo comentaba, que en general los más jóvenes estaban preocupados con el crecimiento profesional o oportunidades de aprendizaje, los más experientes preocupados con temas bastante prácticos como compensación, beneficios, seguro salud, o sea, cosas bastante fundamentales para gestionar la vida. Lo que pasó con la pandemia es que igual eso todo fue cambiando de manera muy rápida y los propios profesionales empezaron a poner en altísima prioridad cosas como, otra vez, la flexibilidad, la confianza que tienen con sus líderes y con sus equipos. O sea, dado que estamos en un momento donde todos están desafiados y todos están trabajan en sus límites muchas veces, el nivel de confianza y las buenas relaciones, el clima laboral empezó a contar bastante cuando uno va a tomar una decisión de trabajo. Y algo también que ganó una importancia bastante destacada es la capacidad de readaptarse, la capacidad de que la empresa pueda investir en su recapacitación. Entonces, si antes eso era algo de los más jóvenes que justamente buscaban desarrollo y crecimiento profesional, ahora es algo que está en todos los rangos de edad. O sea, los profesionales más experientes también están bastante preocupados en que puedan mantenerse actualizados y competitivos en un mundo que cambia tanto, que puedan satisfacer a las necesidades de conocimiento, de tecnología, de herramientas digitales. Y eso se movió a algo bastante característico de rangos de edad más altos que antes quizás no estaba tan evidente. De hecho, una de las investigaciones que hicimos el año pasado fue acerca de estas preocupaciones de cada perfil profesional, y lo que identificamos aquí en México es que hay más allá de todo el tema de flexibilidad y de las preocupaciones obvias de potencial desempleo y riesgos que habían en la pandemia, hay dos grupos que están se sienten particularmente desafiados ahora, que son los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen preocupaciones de cómo se van a incorporar a una fuerza laboral en un contexto de trabajo híbrido, remoto, donde la manera de hacer conexiones y de conocer a la gente es un poco diferente. Y los profesionales con más experiencia que tienen esta preocupación justamente de mantenerse competitivos, dinámicos, actualizados, considerando que mismo empresas de los sectores más tradicionales empiezan a demandar nuevas habilidades y nuevos conocimientos en el sector digital cada día más rápido. Entonces, en ese contexto, o sea, con tantas cosas sucediendo, yo creo que es importante, y ahí bajando justamente a por qué el bienestar y cómo lo hacemos. Como yo les comentaba, no va a haber una respuesta única, no va a haber una fórmula que pueda promover el éxito de los trabajadores de las empresas. Entonces, una cosa que identificamos que es bastante importante es que si la gente se siente cómoda, se siente segura, se siente que sus necesidades se pueden atender y que puede equilibrar todas esas complejidades de la vida de los días de hoy, eso al final primero las hace más eficientes, más productivas en su trabajo, porque es bueno para todos, es bueno para el trabajador, obviamente es bueno para el empleador. Y hace con que las personas puedan al final producir más y puedan tener mejores indicadores, las empresas puedan tener mejores indicadores en términos de rotación, de permanencia de las personas, de
de compromiso, entrega, etc. El tema es cuando vamos a llevar esta discusión adentro de casa como recursos humanos, es importante que lo hagamos de manera lo más pragmática posible. O sea, eso empieza de una buena intención, de una cosa que todos creemos, creo que todos estamos de acuerdo que es la cosa correcta que hacer, garantizar que los trabajadores puedan experimentar buenas condiciones de trabajo, un ambiente de buena salud, de seguridad, de confianza. O sea, la intención es buena, pero hay que hacerla clara y visible para los negocios al final. Es demostrar de manera clara porque más allá de ser la cosa correcta que hacer, es un buen negocio, es una buena decisión para las empresas. Y eso empieza justamente por buscar información, por comprender, primero, cuál es el contexto donde estamos y cuáles son los retos que queremos resolver. En general, eso se va a conectar con necesidades de que la gente mantenga su productividad, que la gente que se cuide de la rotación. O sea, se puede identificar en cada empresa indicadores bastante importantes relacionados al negocio que se pueden traducir igual en resultados. O sea, y cuando vamos a hacer esta inversión, esta prioridad, que a veces ni requiere una inversión enorme, a veces puede ser incluso algo con políticas y procesos que ni requieren un enorme presupuesto, pero sí hay que garantizar, hay que convencer el alto liderazgo de que eso es algo importante, que no lo estamos haciendo simplemente porque está de moda, porque es cool, pero sí porque es algo que va a generar buenos resultados a las personas y obviamente a las empresas. Hay que buscar entonces primero hacer un poco de diagnóstico de la situación, o sea, comprender qué necesitan las personas. Y eso no hay mucha manera más fácil de hacerlo que preguntar directamente a la gente. Pero obviamente no va a funcionar si preguntamos uno a uno, hay que tener eso de manera ordenada, que se pueda capturar esta información y que se pueda analizarla, que se pueda decir, ok, entonces, en general, identificamos que lo que quizás antes que preguntar qué necesitan, yo preguntaría qué les preocupa, qué los mantiene como despiertos a la noche, cuáles son los temas o los problemas eventualmente que hacen con que nuestros trabajadores estén preocupados eventualmente. Y ahí te van a salir seguramente una variedad de cosas. Y a depender de esas cosas, cada empresa puede pensar cuál es el camino más interesante y más eficiente, y obviamente dentro de sus posibilidades, para que se pueda atender a estas necesidades. Entonces, por ejemplo, y una manera muy fácil de hacerlo es con encuestas. Hay una variedad enorme de herramientas que permiten hacerlas. LinkedIn incluso tenemos, tanto fue importante el tema aquí que LinkedIn hace un par de años terminó por comprar una empresa de investigación en recursos humanos que se llama Glint, que hace justamente este tipo de encuesta, de manera que se pueda capturar. Hay que ser fácil, o sea, hay que ser algo que la gente pueda hacer desde su celular o desde su computadora, desde donde esté, de manera sencilla, fácil, que sea confidencial y que se tome un cuidado de mantener la privacidad de las personas. Lo más eficiente para hacer eso es garantizar que todas las respuestas se interpreten en grupos grandes de data. O sea, no vamos a identificar qué necesita la persona A, pero qué necesita los trabajadores de la región de Jalisco, o las trabajadoras mujeres, o los trabajadores del sector de atención a clientes. O sea, en grupos que eventualmente puedan tener intereses similares. Entonces, una vez que comprendemos eso, podemos pensar dentro de nuestras posibilidades qué herramientas existen. Entonces, para comprender, hay una variedad de maneras. Lo más sencillo, yo empezaría haciendo un poco este diagnóstico de qué está preocupando a la gente, y lo llevaría para una discusión interna acerca de cómo podemos ofrecer soluciones de herramientas políticas que puedan ir de encuentro a eso, obviamente dentro de las posibilidades de cada empresa, sea posibilidades económicas, que obviamente va a haber limitantes financieras en el proceso, sea también de posibilidades de modelo de negocio. Algunos tipos de negocio van a permitir mucha flexibilidad y mucha creatividad, o mejor, la creatividad va a estar en todos, pero sí algunos van a ofrecer una flexibilidad quizás más obvia, otros sí van a demandar una creatividad para encontrar maneras bajo un negocio que tenga
trabajos críticos que demanden presencia, disciplina, horarios, etc. Pero una vez que se comprende eso, hay una variedad de cosas que estuvimos observando, tanto que hicimos en LinkedIn como también que observamos mucho en los clientes como buenas prácticas. Y de las muchas que existen, ustedes seguros han visto por ahí muchos programas diferentes de bienestar, sea de bienestar físico, psicológico, financiero, intelectual. Pero yo creo bastante, como les comentaba, en pensar cosas que sean flexibles, que puedan dar la capacidad, o sea, que damos un recurso, pero que cada trabajador tenga la capacidad de ajustarle de acuerdo a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, algo que tenemos aquí en LinkedIn, ya teníamos, pero lo incrementamos ahora en los últimos años, tenemos un beneficio que es flexible, que es un determinado monto de dinero, esencialmente un presupuesto que se asigna a cada empleado, que es lo que muchas empresas llaman de flex benefits, que llamamos de per cap en inglés, para perks, que son como beneficios. Pero sí, muchas empresas lo llaman de flex benefits o beneficios flexibles, donde asignamos un determinado presupuesto que bien, nos permite mantener la previsibilidad, y ese presupuesto se puede usar de maneras diferentes de acuerdo a la necesidad de cada uno. Entonces, desde gente que lo va a usar para daycare, por ejemplo, para complementar el pago de un kinder o de cuidados a sus hijos, a gente que va eventualmente usarlo con un servicio de apoyo de un psicólogo, porque puede ser obviamente muy necesario en muchos momentos, o va a usar en un cuidado con su casa, o algo de bienestar, o con su mascota, o con sus padres mayores, va a ayudar a eventualmente pagar a alguien que le apoye en el cuidado. O sea, es algo de verdad muy flexible y que atiende a necesidades que son muy, 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 muy diversas, y que seguro, si tuviéramos que pensar un programa para cada tipo de necesidad, nunca iba a ser suficiente, porque otra vez puede ser muy diferentes. Y en ese sentido es pensar, por ejemplo, en el caso de, y Mino, por ejemplo, como comentaba Jorge, tiene algo que es interesante en ese sentido, que cuando pensamos en bienestar financiero, que es una parte importante, o sea, las personas, esencialmente, yo creo que momentos como la pandemia, estos momentos tan duros y tan críticos, nos acuerdan que muchas veces sí las personas van a trabajar esencialmente para cubrir en primer lugar, para cubrir sus necesidades más básicas y más urgentes, y obviamente después por una otra variedad de factores de realización, de inspiración y de desarrollo. Pero es algo que me gusta bastante, porque justamente da esta flexibilidad de que la persona pueda atender a sus necesidades, que otra vez pueden ser muy diferentes. Cada persona va a tener demandas y realidades financieras bastante diferentes. Así que este tipo de herramienta que da justamente flexibilidad en alta escala. O sea, puedes tener 5,000 empleados bajo una misma plataforma, y cada uno va a ocupar este recurso de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, es algo que sí te da escala y te da enorme flexibilidad. Entonces, siempre pensemos en cosas con este tipo de característica que nos permiten movernos en estos dos mundos. Y es un poco de verdad como piensan en general las startups. Hay que ser, cuando pensamos, por ejemplo, aquí en plataformas como LinkedIn u otras, tenemos que tener una experiencia de usuario que sea personal, que sea individual, pero que pase millones de veces al día. Entonces, es más o menos un poco esta misma lógica aplicada a recursos humanos, como garantizar que cada trabajador pueda ajustar sus recursos y sus necesidades, pero de manera que no tengamos que atender a cada uno individualmente, pero que les demos las herramientas para que ellos puedan pensar y tomar sus propias decisiones. Y eso de verdad, o sea, nos va a sorprender bastante, porque vamos a ir, seguro va a haber cosas que no tendríamos como predecir. Y en ese sentido, es bastante importante considerar también el rol que tienen, o sea, tenemos que pensar aquí en términos de por qué hacerlo, o sea, convencer, primero para venderlo internamente, para convencer el liderazgo, para garantizar el apoyo necesario, después cómo pensar políticas y procesos que tengan escala, que hagan sentido, y obviamente pensar qué tipo de herramientas nos van a apoyar en el proceso, para garantizar que tengamos principalmente cómo medir lo que está funcionando, lo que no está, y cambiarlo rápido. Entonces aquí algunas cosas que tengo en el radar. Entonces primero,
siempre cuando pensemos en las herramientas que nos van a apoyar en este proceso, que sean herramientas también bastante ágiles. Entonces, por ejemplo, en este proceso de tomada de este sentimiento de los empleados, el proceso de hacer la investigación una vez a cada 6 meses, infelizmente, ya no va a ser suficiente. Entonces, es importante pensar algo que pueda dar en tiempo real o casi en tiempo real, nunca va a ser 100% en tiempo real, pero casi en tiempo real, estas respuestas. Entonces, lo que hicimos aquí en LinkedIn, por ejemplo, fue en los momentos más críticos de la pandemia, hacíamos encuestas mucho más cortas, pero como cada 2 semanas, porque nos permitía ir mucho más a lo que era el sentimiento de este momento particular. Obviamente hay que ser rápido, hay que ser ligero, porque si no, la gente no termina de responder, pero sí de manera mucho más seguida para que pudiéramos estar como de manera igual ofreciendo las respuestas o al menos ofreciendo el decir, mira, comprendemos lo que está pasando y estamos buscando respuesta, lo que a veces va a ser la situación, de manera más inmediata, que no se tenga que esperar un ciclo de muchos meses para ofrecer soluciones y respuestas. Y hay que pensar también cómo vamos justamente demostrando y comunicando internamente que lo que estamos haciendo está funcionando. Entonces ahí importante otra vez contar con el apoyo de la tecnología y hay una variedad de herramientas que nos permitan justamente tener este seguimiento y generar insights, generar data que nos diga, mira, esta acción al final, cómo se está refletiendo o qué tipo de impacto está generando ahí les doy un par de ejemplos que ya vi en clientes y que creo que son bastante importantes. Por ejemplo, en esta división de negocios que tenemos llamada Glint, esta herramienta que compramos hace un par de años, tenemos una variedad de clientes que la usan para hacer investigación justamente de clima laboral y que logran establecer métricas muy directas relacionadas a métricas de negocio. Entonces, por ejemplo, imagínate que soy una empresa retail y tengo una variedad de sucursales por el país. Hoy con la tecnología existe la capacidad, por ejemplo, de cruzar los índices, los indicadores de engagement, de satisfacción, de bienestar laboral, con, por ejemplo, la productividad de cada tienda, de cada sucursal. O sea, y se puede establecer de manera muy clara esta correlación, diciendo, mira, en las sucursales donde los empleados están más satisfechos, están más conectados, tienen mejor engagement, los clientes igual suelen tener mejores resultados comerciales, porque al final se supone que bien, el nivel de atención va a ser mejor, el nivel de interés y de compromiso de los trabajadores en garantizar que los clientes también regresen va a ser también posiblemente más alto. O yo escuché otros 2 casos que me gustan bastante. Uno, una empresa minera donde se logró identificar que, por ejemplo, los trabajadores que están en mejores condiciones de satisfacción, de bienestar y de compromiso, logran tener menos accidentes laborales, porque al final hacen su trabajo con más atención, están más concentrados en lo que están ejecutando, en trabajos de alta complejidad muchas veces y de alto riesgo. Y un tercero, que es una empresa de Estados Unidos, una aerolínea, que también logró identificar que en los aeropuertos donde hay mejores indicadores, existen mejores indicadores de satisfacción de los clientes, menores índices de retrasos que cuestan muchísimo en aerolínea, menores indicadores de pérdidas de equipaje, que igual son muy costosos a las aerolíneas. En parte también porque la gente va a hacer su trabajo con más concentración, con más atención, va a poder, en el tiempo que está trabajando, va a estar ahí concentrada, tranquila, segura, porque obviamente sus necesidades básicas están atendidas, su bienestar está cuidado, y en este tiempo que se dediquen al trabajo pueden estar integralmente también dedicados a hacer mejor su trabajo. Entonces, esos son algunos ejemplos, pero eso es un mundo muy, muy, muy amplio que se puede explorar. La sugerencia, la idea que yo dejo aquí a ustedes es justamente entonces, primero es pensar por qué, o sea, por qué eso es algo que se debe discutir en mi empresa. Otra vez, no es porque está de moda, es porque es bueno para las personas y es excelente, de verdad, para la empresa. Y una vez que encontramos este porqué, que articulamos eso con el liderazgo, pensar, ok, ¿cómo comprendemos la situación donde estamos y cómo proponemos entonces políticas, procesos, métricas y obviamente las herramientas que van a soportar este proceso para garantizar que tenemos como tener éxito a largo plazo?
pensando otra vez que eso es un proceso en permanente construcción. No es algo que se va a implementar hoy y que va a estar listo para siempre. Se va a implementar hoy y ustedes todos están todo el tiempo igual, y estamos aquí todo el tiempo observando las noticias, puede pasar algo a cualquier momento que cambia las necesidades. Entonces es algo que pensar en algo que tenga esta dinámica, que pueda ser adaptado cualquier que sea el contexto del futuro, porque sabemos cada vez menos, eso es raro, pero uno de los principales aprendizajes que yo tuve principalmente al principio de la pandemia es que al final antes teníamos planes y perspectivas de muy largo plazo, ahora ya no tenemos, el contexto va cambiando muy rápido, entonces pensar cómo vamos creando algo que sea sostenible y que pueda adaptarse, que pueda aprender a lo largo del tiempo. Y bien, con eso voy concluyendo. Quiero dejar aquí un tiempo para preguntas. Vi algunas aquí en los chats que el equipo mío nos va a ayudar aquí a ordenarlas y responder a los que nos alcance el tiempo. Así que quería agradecerles, felicitarles por haber tomado el tiempo y de verdad espero que pueda haber sido algo útil, productivo, que pueda también aquí otra vez como la misión que tenemos en LinkedIn, hacer a todos nosotros un poco más productivos y un poco más exitosos en nuestros trabajos. Muchísimas gracias, Ramiro. Creo que más que nunca este es un tema súper interesante, muy relevante y hay definitivamente mucho camino que recorrer. Nos han llegado muchísimas preguntas. Vamos a tratar de responder la gran mayoría en estos 10 minutos y estamos compilando algunas de ellas. Muchos de los temas los trataste tú ahorita durante la conversación, pero creo que vale la pena puntualizar algunos de estos. Entonces, en primer lugar, la gente pregunta, ¿cómo se puede promover la participación de los colaboradores en las iniciativas de bienestar laboral? Excelente. Primero, hay que hacerlo fácil, o sea, hay que, a ver, en esta primera fase de investigación hay que hacerlo muy fácil, muy intuitivo, no puede ser nada que demande mucho esfuerzo para responder. Tiene que ser algo bastante fácil, bastante intuitivo, que podamos capturar la respuesta que necesitamos de manera sencilla. La otra cosa, a ver, porque depende de qué queremos decir, no sé exactamente qué queremos decir con la participación de la gente, porque a ver, quizás el tema aquí es comprender que, a ver, hay que haber estoy pensando aquí mientras hablo, pero a ver, y estoy pensando en cosas que nosotros hacemos en LinkedIn que justamente lo hacen los propios equipos. Yo creo que hay que haber una conexión auténtica con lo que se está haciendo. O sea, en los equipos va a haber gente que está efectivamente conectada con los propósitos. Entonces, por ejemplo, aquí en LinkedIn tenemos equipos, y que no son equipos de recursos humanos, son los propios equipos de ventas o de servicios o de soporte que más allá de su día a día de manera voluntaria se proponen hacer otras cosas. Entonces, cosas relacionadas, por ejemplo, a salud mental, cosas relacionadas a educación financiera. Tuvimos ahora un ciclo bien interesante, pero hay que haber una conexión, o sea, hay que dar este espacio para que la persona pueda manifestar como los temas que le apasionan y darles espacio para que pueda activamente entonces tomarlo a frente. No hay que ser un tema necesariamente, o sea, hay que tener el apoyo del liderazgo, pero eventualmente puede ser una oportunidad incluso a alguien ahí que esté en un momento inicial de carrera para desarrollar otras habilidades, a absorber otras experiencias y más allá de ejecutar ese trabajo, salir de ahí con otras aptitudes, quizás como una manera de prepararse incluso para hacer otras cosas en el futuro. Perfecto. Este segundo punto también lo tocaste, pero creo que vale la pena puntualizarlo. La pregunta es, ¿qué tan común es contar con un esquema de beneficios flexibles actualmente en México? No sé si tengo la data específica, no va a tener una data específica aquí, pero es algo que está creciendo bastante rápido. Aquí pasa que no era algo común en lo que son lo que son empresas tradicionales, es decir, lo que viene pasando en los últimos años es que hay un creciente, y está creciendo bastante rápido, un volumen de startups y de nuevas empresas llegando a los mercados que tienen que, muchas veces incluso obviamente con pocos recursos, porque están en un momento de expansión todavía,
y que tienen que ser bastante creativas y flexibles en eso. Y eso está empujando de manera bastante rápida al mercado porque es algo que a los trabajadores, aunque muchas veces demande poca inversión, es algo que es muy bien percibido por los trabajadores. Entonces, eso, incluso por este movimiento de cambio en el mercado y de llegada de nuevas empresas, está moviendo este proceso de cambio esencialmente en todas las industrias. Perfecto. Una pregunta muy interesante que además pues creo que está muy relacionada también pues con LinkedIn y con Minu es cómo lograr los nuevos requerimientos de bienestar a través de mecanismos digitales. Los mecanismos digitales van a ser como una herramienta para algo, o sea, cualquier que sea el logro que queramos llegar, va a haber herramientas que nos facilitan este proceso, que nos permiten justamente que sea de más fácil implementación o nos permiten, por ejemplo, obtener un diagnóstico más eficiente, más rápido, sin tener que depender de reunir a toda la gente o de hacer algo en papel. O sea, yo pienso las plataformas tecnológicas como una herramienta para hacer algo más fácil, más eficiente. Y en ese sentido, LinkedIn tiene una variedad de recursos que sí pueden ayudar en este proceso. Nos pueden ayudar, por ejemplo, con la parte toda de insights, de cómo obtenemos data para comprender lo que está pasando afuera, en el mercado externo, lo que está pasando internamente en nuestra empresa. Y obviamente, el tema es, con esta data, cada empresa va a tomar sus propias decisiones, pero eso puede tener una fuerza bastante amplia para justamente que cada empresa pueda pensar qué decisión tomar. Y plataformas como Mino es un buen ejemplo de plataforma. O sea, no es exactamente lo que yo comentaba con plataformas de beneficios flexibles, pero da justamente esta facilidad de que el trabajador pueda tomar sus propias decisiones de manera muy inmediata, muy ágil, que no tenga que acudir a recursos humanos como pedir, porque aquí también pensando en escala de procesos, o sea, si pensamos como trabajábamos hace poco tiempo, este trabajador iba a llegar a su jefe y decir, mira, tengo una situación, necesito algo diferente, necesito... Y eso puede pasar en una empresa grande a veces 100 veces al mes. Entonces, justamente aquí la tecnología da esta agilidad al empleado para que él pueda tomar sus propias decisiones en el momento en que necesita. Excelente, gracias. Esta me parece también muy interesante y la pregunta es si ustedes en LinkedIn han notado alguna tendencia en México que sea diferente a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Poco. A ver, yo como en algún momento creo que comenté, yo al principio pensaba cuando hablamos de esta gran reconfiguración que iba a ser algo muy de Estados Unidos y por la característica laboral, que obviamente es diferente a la de México, pero de verdad, quizás lo que pasa es que en México, en América Latina, empezó a pasar un ratito después, pero sí estamos observando esencialmente las mismas características que se observa en el mundo. Hay una diferencia importante que hay que tener en cuenta, que obviamente es el contexto socioeconómico de los países y obviamente el nivel de trabajo informal. O sea, cuando hablamos del trabajador informal, que existe de manera muy intensa en México y en América Latina, obviamente en general tiene mucho menos opciones, aunque todavía está también con nuevas plataformas, hay algunos caminos que se presentan como nuevas frentes de trabajo, pero sí, hay limitantes. Pero cuando hablamos del trabajador formal, lo que estamos observando es muy similar aquí y en el resto del mundo. Quizás aquí empezó a pasar un ratito después de Estados Unidos. Perfecto. Teniendo en cuenta que el contexto de las empresas en México y en Latinoamérica en general son empresas, digamos, tradicionales, ¿qué tan complicado crees que sea en ese contexto de empresas tradicionales abordar los temas de flexibilidad en temas de bienestar laboral? Sí, esa es una pregunta excelente. De hecho, estoy de acuerdo, hay mucho por hacer. Aquí va a haber el siguiente, y yo tengo observado eso mucho en conversaciones con clientes. Hay una parte que, o sea, las empresas no toman este tipo de decisión simplemente porque esté de moda o lo toman porque son buenas para los negocios. Y es en ese sentido que eso va a producir el cambio también aquí en América Latina. Yo tengo observado de muchos clientes, incluso empresas muy tradicionales, muy conservadoras, que empiezan a observar que su fuerza laboral
empieza a reaccionar. Algunos se van, empieza a tomar decisiones diferentes o empieza a tener dificultad de atraer talentos que antes no tenían dificultad. Entonces, eso sí genera este movimiento de cambio y va a tocar a todos al final. Pero sí, como recursos humanos tenemos un trabajo importante y yo sé que muchas veces no es fácil este proceso de convencimiento, o sea, de vender internamente ese tipo de idea. Y en ese sentido yo creo que sí, la data puede ayudar muchísimo. Algo que yo comento siempre es que si vamos a una reunión de board con directores, con consejo de administración, etcétera, van a estar ahí todos los pilares de la empresa: finanzas, mercado técnica, ventas, producto, etcétera, con data, con insights, defendiendo por qué se debe tomar cada decisión. Lo mismo puede hacer recursos humanos ahora. Estamos en un momento donde nunca tuvimos tanto acceso a información de calidad para poder también decir a nuestros líderes, mira, cuáles son los caminos que debemos tomar y efectivamente tener este trabajo de consejero, de advisor que siempre hemos planteado, también de garantizar nuestro lugar en la mesa de decisiones. Así que, aunque existen retos, en un momento también donde el profesional de recursos humanos puede destacarse muchísimo. Buenísimo. Creo que nos quedan un par de minutos para un par de últimas preguntas. ¿Cuál sería tu recomendación principal de cara al mundo, digamos, de los reclutadores, teniendo en cuenta todo este contexto? Una recomendación en particular que consideres lo más relevante. Los reclutadores están en un momento interesante y una recomendación importante es que ustedes tengan este cuidado de compartir feedback con sus empresas. ¿Qué quiero decir? Tengo escuchado muchos reclutadores que tienen dificultades para cubrir vacantes, para encontrar el talento, y en ese sentido es importante esta retroalimentación del proceso. Es regresar a los gerentes y decir, mira, con todo lo que estamos pidiendo, o ofrecemos algo más, o flexibilizamos alguna necesidad. O sea, este trabajo efectivamente como un consultor, una consultora en el proceso, porque sabemos las dificultades, siempre van a llegar las vacantes, siempre van a ser urgentes. Entonces también hay que tener esta capacidad de decir, mira, lo que me están pidiendo de la manera como está, o cambiamos o aumentamos los tiempos, o cómo negociamos las condiciones para que puedan atender las necesidades de todas las partes. Perfecto. María, por último, Ramiro, varias personas nos han pedido si puedes repetir el nombre de la plataforma para evaluar el clima laboral. Claro, se llama Glint, Glint. En caso que cualquiera de ustedes quiera eventualmente investigar en algunos temas con más profundidad, me pueden escribir por LinkedIn, Ramiro Luz, fácil de encontrar por ahí. Me pueden agregar en LinkedIn y me envían un mensaje y hablamos, o yo los conecto con alguien del equipo también, y ahí pueden evaluar si pueden investigar algo con más detalles caso tengan interés. Así que encantado de recibir sus contactos. Excelente. Pues nuevamente, Ramiro, muchas gracias por tu participación, por toda la información. Hemos tenido una lluvia de preguntas. Tratamos de abordar la gran mayoría. Definitivamente mucho interés. Gracias a todos los que atendieron y participaron. Sabemos que son horas ya al final de la tarde complicadas, pero tuvimos muy buena asistencia. Vamos, como siempre, a compartir con todos los asistentes el video de esta conversación, y pues como ya Ramiro les comentó, pues lo pueden contactar a él directamente para abordar en los temas. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos verlos pronto en una próxima edición de nuestros mini webinars. Y a ti, Ramiro, nuevamente, mil gracias por tu participación, como siempre, muy interesante, y un honor haber contado contigo, con tu presencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias.